Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Panorama Internacional, donde tocaremos temas internacionales llevados de la mano de expertos. En este mundo estamos viviendo donde la migración se está volviendo cada vez un fenómeno más global, y esto gracias a factores como la globalización, las inestabilidades políticas y económicas, así como también estas crisis internas y también los desastres naturales. Tenemos en América Latina el caso de Chile y Venezuela, que han estado significando grandes focos migratorios que han estado generando en cierto modo grandes oportunidades, pero sí también grandes desafíos para su población. Por otra parte, en Europa tenemos que estas olas migratorias están generando grandes debates, así como desafíos para la agenda política, así como también están generando en los partidos políticos gran interés para que puedan tomarlo en consideración y puedan erradicar esta migración posible, eliminando la xenofobia y también la discriminación, se podría decir. Para lo cual tenemos como invitado a nuestro doctor Roger Maurice Villamar, que es doctor en Sociología y Antropología, para el cual estaremos abordando este interesante tema sobre las repercusiones culturales de la migración en Latinoamérica. ¿Cómo está, doctor Roger? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. No, a usted, doctor. Y como una de nuestras mayores dudas es saber cuáles son estas repercusiones culturales que se dan en América Latina, específicamente en Chile y Venezuela. Primero creo que habría que pensar en lo que es la migración, o sea, en términos generales, ¿no? O sea, como tú muy bien lo has dicho, son casos específicos de lo que está sucediendo en nuestra región, pero pues la migración es un fenómeno, y tú también lo has mencionado, pues en repercusiones aparte global y políticas, ¿no? En diferentes estados, pero siendo un fenómeno más, yo diría, y esto desde el punto de vista humano, claro. Es parte de lo que somos, ¿no? Migrantes hemos sido desde que se inicia la expansión de la población humana desde África. Entonces, poniendo un poco en ese contexto humano, la migración ha sucedido por todos lados y en todas las épocas. Entonces, de hecho que sí. En tiempos modernos lo que hacemos y lo que necesitamos hacer es tal vez regularla, pero siempre teniendo presente ese factor humano. Es más parte de nuestra naturaleza humana el migrar que el verlo como un problema, ¿no? Y esto pues tiene sus repercusiones. Sí y no, ¿no? Hablando de la cultura, o sea, para llegar a esto de lo que es las repercusiones culturales, pues ver un poco de lo que es la naturaleza humana del migrante, ¿no? Somos migrantes por la naturaleza. Nuestros cuerpos están hechos para caminar, ¿no? La vez pasada que estábamos en esto de el congreso que teníamos de Relaciones Internacionales, ¿no? Tuve el honor y el gusto de participar no como ponente, pero como moderador, ¿no? Y hablamos con los profesores. La última de las sesiones era justamente sobre la migración, el caso de Venezuela en Colombia. Y pues sí, los profesores, ¿no? Invitados, muy agradables y pues que saben mucho del tema, pues nos hablan del punto de vista humano, viéndolo desde el punto de vista de la seguridad humana, ¿no? Que es algo que también comparto. Hay que hacer un hincapié, profesor. Por ejemplo, el Papa Francisco, en una conferencia que tenía, en este llamado a la erradicación de la discriminación en la Jornada Mundial de los Migrantes, decía justamente que tenemos que ver a los migrantes como seres humanos, ¿no? No simplemente tener este rechazo hacia los migrantes y decir, ok, aquí los discriminamos y hay esta xenofobia, sino también ver cómo podemos mejorar, cómo podemos ampliar estas políticas sociales, tal vez de los gobiernos, ¿no? No simplemente decir aquí hay migrantes ilegales y ya los votamos, sino buscar mejorar en el país, básicamente. Cierto, ¿no? Y ese punto justamente el punto de vista humano, que pues, lo compartimos muchos de los académicos, especialmente los que estamos metidos en las ciencias sociales y la investigación, pues es lo que se trata de ver, ¿no? Entonces, existe, cuando hablamos de migración, ¿no? Y ya para un poco llegar tal vez al tema de lo que es América Latina o nuestra región, vemos lo que los estados soberanos toman como medidas para el control de la migración. Entonces, se habla de seguridad del Estado. Pero si lo ves desde el punto de vista de seguridad humana, entonces abarca más, ¿no? Abarca todo este concepto que te estoy diciendo de lo que es pues, la migración humana en sí, como parte de nuestra naturaleza humana,
y te hace verlo de un punto de vista más holístico, ¿no? O sea, Claro. ya no es solamente control de las poblaciones, sino es más lo que es adaptación, lo que tú dices, repercusiones culturales, ¿no? Ver lo que es la aculturación, ¿no? Que viene a ser pues, la mezcla de culturas, el proceso de cambio cultural que va a afectar a ambos países, sea pues, Perú, Venezuela, Colombia, Chile, lo que sea. Entonces es más acerca de entender ese proceso de cambio cultural y dinámica cultural que sucede desde a lo que iba, ¿no? Desde la antigüedad hasta ahora, ¿no? Entonces la parte de la regulación y todo lo que se involucra en la política es lo que se pone ya específico de cada país y difícil, ¿no? O sea, es parte de, ¿no? Pero yo creo que si se ve desde el punto de vista humano, y con ese concepto de, ¿no? Seguridad humana, las cosas pueden, ¿no? Tener más apertura y ver el holismo de todo, ¿no? Lo que es las necesidades de la población que recibe, de hecho, ¿no? Parte de esa soberanía, las necesidades, pero especialmente las necesidades de la población o de los miembros de la población que vienen, que entran, ¿no? Entonces es el fenómeno que se politiza, ¿no? La parte de la política y de las políticas públicas, ¿no? Nacionales, estatales, tiene que ver justamente con la recepción, ¿no? No tanto aunque es ahora el Perú, por ejemplo, pues sí le presta atención desde su última legislación a lo que es pues los emigrantes, ¿no? Los que salen y los que entran, eso está muy bueno. Pero Claro. generalmente lo que puede causar el problema, si es que hay un problema, ¿no? Y que nuevamente pues eso se ve desde varios ángulos, va a ser pues los inmigrantes, ¿no? los que llegan al país, ¿no? Claro, pero justamente lo que hablaba se podría decir, no tanto repercusiones, como usted dice, sino es más como que esa diversificación de la cultura, creación de nuevas culturas, de nuevas comunidades. Y por ejemplo, esta diversidad cultural también se refleja en la diversidad gastronómica. Perú tiene bastante diversidad gastronómica y también incluida básicamente cómo se trae desde Venezuela, de Chile. No sé usted, doctor, pero a mí me encanta el pastel de choclo, que básicamente no sabía, pero es traído desde Chile, desde esa cultura, o también las arepas, que son muy buenas. Y justamente lo que menciona de las políticas, en relación a eso, profesor, ¿cuáles serían esas mejores políticas sociales que podría implementar el gobierno para poder mejorar este fenómeno migratorio, ¿no? Para que no sea, como quien dice, o sea, que no genere un impacto más fuerte dentro de la sociedad peruana, ¿no? Claro. Es que el Perú, por ejemplo, en términos de legislación, sí incluye inclusión, ¿no? Incluye la diversidad. Entonces, es simplemente implementarlas, ¿no? Que no es tan sencillo hacerlo como decirlo. Pero en ese contexto también, ¿no? Regresa a la parte cultural, donde la recepción y las actitudes sobre esa recepción pues son no siempre acogedoras, ¿no? Entonces, el país receptor, la población del país receptor tiende a tener ese un rechazo a veces, ¿no? A lo que es lo que viene, ¿no? Ahora, nuevamente, desde un punto de vista más humano, se puede entender esto como un proceso, no solamente del choque de culturas, sino algo que también es bastante parte de nuestra naturaleza, que es el etnocentrismo. Nosotros vemos como centro de nuestra sociedad nuestro grupo, ¿no? Y es algo que nos permite, ¿no? Como seres humanos, sobrevivir y ser funcionales en nuestro grupo. Cuando vienen elementos extraños, ¿no? a nuestra comunidad, pues tenemos la tendencia a juzgarlos como que si no es parte de lo nuestro, es el otro, ¿no? Claro, que también son conceptos manejados bastante, son conceptos utilizados bastante en lo que es las ciencias sociales. Y la xenofobia, pues es justamente eso, ¿no? Esa es la aplicación en ese término de ese etnocentrismo, ¿no? Mirar el centro, o sea, tu grupo es el centro de todo. De tu cultura y no admite más, como quien dice. Exacto, ¿no? Que es humano, pero siendo humano, ¿no? Y con la capacidad que tenemos justamente simbólica, ¿no? de crecer, utilizar la cultura, utilizar esa capacidad simbólica misma, se puede cambiar, ¿no? Entonces es algo que va de la mano con las políticas públicas
un cierto tipo de educación, ¿no? En ese sentido. Mejorar la educación. Mejorar la educación en el contexto de diversidad, ¿no? Aplicación de estos conceptos, ¿no? Y en la práctica verlos como, hey, esta población no está necesariamente siendo algo negativo para nuestro país, ¿no? Sino es algo que puede contribuir, como tú dices, a lo que es los alimentos. No es diversidad en todo sentido, ¿no? Desde lo lingüístico hasta lo artístico, lo cultural, ¿no? La comida, etcétera, ¿no? Claro, tratar de buscar, como usted dice, dentro de nuestros países políticas que ayuden a poder reintegrar a nuestros migrantes, ¿no? Mejorando, no sé, políticas sociales, mejor seguro de salud, más educación, como usted dice, ¿no? En la integración étnica. Pero también otro caso preocupante, por ejemplo, doctor, no sé si ha escuchado la noticia de esta crisis en la frontera, que básicamente Chile puede parecer un país un poco frío, por así decirlo, pero cómo utiliza sus militares para pasar ilegalmente a la frontera peruana más inmigrantes venezolanos, ¿no? Y básicamente, como usted dice, más se trata de un trato humano que ver solamente en estas repercusiones. Bueno, cosa podría mejorarse de repente si no los pasaran, digamos, ilegalmente, ¿no? Pero claro, sería cosa de que también pueda mejorar también la economía del país, pero el problema es ese, ¿no? Cierto, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto de la soberanía del país vecino del sur también, donde pues sí es cierto, ¿no? Ellos utilizan las Fuerzas Armadas y también para el control de las fronteras, que le quita ese factor que de lo que estábamos hablando humano, ¿no? Y lo ve como o sea, ahí estás viendo la aplicación justamente de lo que es el control del Estado, ¿no? El Estado Exacto. Utilizando las instituciones del Estado para protección del Estado, pero no se está viendo el factor humano, ¿no? Que es justamente lo que estos profesores de la Universidad de La Sabana en Colombia hablaban, ¿no? De lo que yo también estoy de acuerdo, que es el factor humano el que es el importante, donde se ve las necesidades de la población que está entrando, su salud, ¿no? Que lo has mencionado, su educación, la familia en sí, el aporte que dan, la necesidad de crear trabajos, ¿no? Para ellos, y que no es necesariamente que están quitando los trabajos, viene a ser siempre el primero de los temores, ¿no? El creer que están quitando los trabajos de los locales, ¿no? Y esto lo puedo ver desde el punto de vista también personal de una manera reflexiva, si me lo permites, ¿no? Yo he sido inmigrante de 25 años de mi vida, ¿no? He vivido en los Estados Unidos. He hecho toda mi educación superior en los Estados Unidos, he trabajado en los Estados Unidos, pero siempre he sido inmigrante, ¿no? Y como tal, pues tú sabes que, ¿no? Tratando de hacer el paralelo de lo que sucede pues, en Latinoamérica, perdón, con Venezuela y los países vecinos, ¿no? Perú, Chile, Colombia, que es el que es más afectado con este tipo de migración. Pues uno se pone a pensar, ¿no? Nosotros, ¿no? Como latinos que somos allá, pues vamos a los Estados Unidos y también es la misma cuestión, ¿no? Es una gran contribución cultural en los Estados Unidos de la población latina, que creo que es la minoría más grande, ¿no? que existe ahora. Sin embargo, existe también localmente ese pensamiento, ese sentimiento de que son extraños, ¿no? Esas ideas etnocéntricas, xenofobia de lo que estás hablando, y que pues hacen que las políticas públicas, ¿no? Nacionales, federales, se afecten la manera como cada uno de los estados ve a los inmigrantes, ¿no? Entonces, puede ser no necesariamente de jure, ¿no? O sea, legal, claro. Pero sí de facto que es el trato a los inmigrantes, porque se les ve como alguien que es, ¿no? Extraño a la tierra, ¿no? Sí, muy interesante lo que comenta, doctor. Y ahora, yéndonos un poquito a la otra parte del mapa, se podría decir, ¿cómo podría haber, digamos, estas repercusiones, por así decirlo, culturales, sociales, de este fenómeno migratorio en Europa? Claro, Europa es un caso, si lo ves también desde ese punto de vista, más en términos de seguridad humana, pues claro. Europa son quienes han sido afectados por la migración desde la antigüedad, ¿no? Entonces tú ves todo tipo de migraciones que han sucedido, que han creado la Europa de ahora, ¿no? Desde los grupos, que bueno, en algún momento en clase lo hemos visto, desde los grupos indoeuropeos, ¿no? En la antigüedad, indoeuropeos que se han expandido por toda Europa, hasta todo tipo de migraciones o las expansiones desde la península arábica hasta pues, la península ibérica. Entonces, migraciones han existido
de todo tipo, ¿no? Ya sea por conquista, comercio, se ha llegado a conocer hasta el este, ¿no? el este lejano. Entonces, Europa debería estar más acostumbrado a lo que son migraciones, ¿no? La idea de separación de continentes es una idea relativamente nueva, ¿no? En la antigüedad, pues, Europa, o lo que conocemos como el Mediterráneo, que es el origen, pues, de la Europa moderna, lo que conocemos, pues, como Asia ahora, ¿no? Que es la Asia lejana, y el África estaban completamente ligados justamente por las rutas de comercio o por la ruta de comercio, ¿no? Entonces, yo creo que algo de esa, ¿no? Educación, de esa idea del holismo, ¿no? De ver la seguridad humana en términos de los beneficios que aporta la migración en vez de lo negativo, o las ¿no? repercusiones. Claro, repercusiones en vez de ver repercusiones negativas, creo que eso es algo que se podría explotar un poco más, ¿no? Siendo ese el viejo, ¿no? Entre comillas, el viejo continente, ¿no? Yo me acuerdo algo que me da mucha pena, pues y me acuerdo de la fecha, era septiembre 2 del 2015, cuando un niño en esta ola de migraciones de Siria, ¿no? Cuando empezó toda la cuestión de la primavera árabe, para el 2015, pues miembros de una familia que eran un niño de 2 años, un niño de 5 años, la mamá y el esposo que estaba esperando en alguna parte de Europa, si no me equivoco, para que vayan a Canadá, estaban tratando de escapar de toda esta cuestión política de Siria, ¿no? Y se ahogan, ¿no? La mamá y los 2 niños, ¿no? Y la imagen que queda en mi memoria, ¿no? Que es algo muy triste, y es más, cuando en algún momento hablamos de esto en clase, en mis clases, es algo que es bastante emotivo para mí porque tengo una niña de 1 año y 6 meses, ¿no? Claro. Y el bebé que se ve en una imagen tomada por los medios de comunicación es un bebé que está ahogado de 2 años, ahogado boca abajo, ¿no? Y es una imagen que muestra justamente la realidad de todos estos, del problema que se crea con la migración, claro. No que sea un problema, no sino solamente que se en crea, Latinoamérica, ¿no? sino también en Europa, pues, sí, en Europa doctor. También. Y básicamente, como usted dice, claro, estas migraciones son más como verlo como un factor humano que básicamente repercusiones, como usted dice. Y creo que ahí lo que más afecta, a diferencia de Latinoamérica, es que ellos tienen más esta xenofobia, discriminación, pero ya también por cultural religiosa, o sea, estas migraciones religiosas, que básicamente dicen, preferimos a los venezolanos antes que, no sé, un inmigrante musulmán, ¿no? Entonces, es también algo por ahí que se podría puede ver. ser, ¿no? La creencia de que la fe o una creencia religiosa, valga la redundancia, es lo que afecta, también es otra de esas malas interpretaciones, ¿no? Porque lo que puede causar los problemas no necesariamente es la religión, sino es las interpretaciones de los grupos fundamentalistas dentro de las religiones, ¿no? Sí, de hecho que sí, profesor. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo. Fue una conversación muy interesante y, bueno, podríamos seguir hablando, pero ya el tiempo se agotó, lamentablemente. Okay. Esperamos tenerlo como invitado en otra siguiente edición. Un placer, mucho gusto, muchas gracias, muy amable. A usted, profesor. Terminamos con el programa Visión Internacional y nos vemos en una próxima edición. Mi nombre es María Flores.